Empecemos hablando del fuerte reclamo a nivel policial por la liberación de los ciudadanos extranjeros que fueron detenidos en un búnker en Pachacámac. Ayer la palabra traición fue mencionada por precisamente el jefe de la división policial que investiga la criminalidad extranjera. Hablamos del coronel Víctor Reboredo, que ha vivido en carne propia amenazas de muerte de parte de redes presumiblemente extranjeras. Ayer, cuando le preguntaron, coronel Reboredo, su reacción ante la liberación de 7 últimos detenidos, porque hay que recordar que un primer grupo de alrededor de 20 detenidos fue liberado antes, quedaba un grupo de 7 personas investigadas, procesadas, y lo que tenía que evaluar la jueza era si les daba una prisión preventiva o si los dejaba con comparecencia restringida. Pasó esto último, los dejó libres, y mira la reacción del coronel Reboredo. Me pareció una reacción fuerte que te habla del malestar que hay en la policía con la actuación de jueces y fiscales. Después te cuento lo que hizo el ministro, porque esto trasciende el hecho policial y lo que estamos viendo es un malestar institucional. Escuchemos al coronel Reboredo. Es sorprendente la pregunta, desconozco, pero existen los indicios razonables para la incriminación de esas personas. De verdad, no entendería si es que esos prontuariados habrían sido puestos en libertad. Y no creo, sería una traición por estos momentos que estamos pasando de haberse dado esa premisa. Muchas gracias. Sería una traición por estos momentos que estamos pasando de haberse dado esa premisa. Muchas gracias. Okay. Gracias. Ahí estaba la cabeza de la Brigada contra la Criminalidad Extranjera protestando y pronunciando la palabra traición, Lore, en clara referencia a la decisión que tomó la jueza Leni Zapata, jueza que es parte, digamos, de la jurisdicción Lima Sur, de la jurisdicción de Pachacámac, que finalmente terminó en esta controvertida medida de decir quedan libres, quedan sin prisión y quedan con comparecencia restringida 6, porque uno de los 7 ha quedado con comparecencia simple. O sea, ni siquiera que se vaya a tener medidas. A mí la verdad ya me tiene cansada y aburrida esta discusión, este peloteo entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque la verdad ya son indefendibles los dos. Sea que uno no hace bien su expediente y al juez le llega incompleto, o sea que el juez, teniendo el expediente completo, no tiene criterio. Honestamente, no importa dónde está fallando. Concretamente están fallando los dos, porque son los actores encargados de llevar a la justicia y de que se generen sanciones. Y yo no puedo entender y no puedo dejar de comparar cómo, decían, no se han cumplido los presupuestos para autorizar una prisión preventiva. ¿Cómo entonces, un delincuente captado en flagrancia, con armas, con droga, sin oficio ni beneficio conocido, sin arraigo domiciliario, sin familia, con sospechas de ser parte de una organización criminal, es decir, riesgo de obstrucción, no tiene prisión preventiva, versus un policía en su día de Franco abate a un delincuente, a una persona que le quiere robar, a ese sí se va a prisión preventiva? ¿Acaso no tenía trabajo? ¿No tenía arraigo? Yo no digo que no sea responsable de su acto al final de la investigación, pero ¿no podía llevarlo, por ejemplo, con comparecencia restringida? Sí, nuevamente el sistema judicial te está mostrando que no es capaz de aprovechar el trabajo policial, de reventar un búnker, porque esta era una situación de ciudadanos extranjeros que habían alquilado una residencia además lujosísima, enorme. No. Plata hay para alquilar una casa como la que alquilaron estos extranjeros en Pachacámac. Probablemente también haya mucho dinero para pagar buenos abogados que litiguen ante la justicia y puedan doblegar los argumentos de la Fiscalía y conseguir estas liberaciones, en este caso dictadas por la jueza. Pero mira por dónde lo lleva el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, que hoy día ha estado liderando un operativo en Gamarra. Le preguntan por el tema y el ministro, sin la misma fuerza que el tema que los jefes policiales, que más bien sienten en carne propia que su trabajo se tira a la basura, el ministro más bien habla de un tema procesal y dice, estamos preparando, podemos hacer un arreglo a nivel procesal.
Esto calza también con las críticas del nuevo Código Penal Procesal, que se dice es un código muy garantista, un código que termina beneficiando al presunto delincuente. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Víctor Torres esta mañana en Gamarra. Y atención, porque escucharán al ministro y escucharán unos gritos detrás. Casi no lo dejaron hablar al ministro. Pero esta es otra historia que te la cuento a continuación. Primero, la reacción del ministro sobre la liberación de los detenidos en el búnker. Con relación a los detenidos, no solamente ahí, sino en la Panamericana Sur, en el barrio chino, también hubieron detenidos. Y el Ministerio Público también les dio libertad. Todo eso se está trabajando de tal manera que el Código Procesal se acomode a la actualidad. Pues la investigación se está analizando y se van a tomar medidas dentro de las facultades legislativas que tiene el gobierno. Muchas gracias. El ministro parecía adelantar algún decreto que pueda emitir Palacio de Gobierno para modificar el Código Procesal Penal. Recordemos que ha habido algunos decretos, sobre todo en el tema de la criminalidad extranjera o en el tema migratorio. Pero ¿qué podría hacer Palacio de Gobierno? De todas maneras, el ministro allí confundía el rol del Ministerio Público cuando decía el Ministerio Público los ha liberado. El Poder Judicial es el que termina ordenando la liberación o el encarcelamiento de una persona. Pero distinto enfoque, ¿no? Los jefes policiales salen de frente a reclamar a la jueza. El ministro calcula que es un tema de procedimientos, es un tema del Código Procesal.